administrar las bendiciones de Dios, administrar el tiempo, el don, tu familia, tu tiempo, tus recursos, todo lo que Dios nos ha dado, lo ha dado para que lo administremos bien. Y cuando dice la Escritura, porque es necesario que los administradores sean hallados, habla que un momento determinado alguien va a venir a examinar o va a pedirnos o a rendir cuentas de lo que usted y yo recibimos de parte de Dios para saberlo administrar. Y por eso le quiero invitar que, así puesto de pie, se voltee con la persona a tu lado y dile: tú eres un administrador de Dios. Ser hallado fiel como un administrador va más allá de una expresión bíblica. Y describe la Biblia que es la manera que Dios va a evaluar nuestro camino, va a evaluar nuestras decisiones, va a evaluar nuestras responsabilidades. Y no se trata de solo tener algo, sino cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a usar. Y un día dice la Biblia que vamos a rendirle cuentas de todo lo que Dios nos permitió administrar. Cuando habla de la palabra hallado, implica que van a evaluar lo que nos dieron a administrar. Vamos a pasar un examen, tal vez vamos a rendir cuentas. Y la palabra fiel, ¿qué significa ser fiel? Significa y habla de una constancia, de una integridad y una obediencia que Dios espera de los administradores de Dios. Diga conmigo: yo soy administrador. Y aun cuando nadie me ve, Dios me ve. Amén. Incline su rostro y vamos a orar por esta palabra. Padre de misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque cuidas de cada uno de nosotros, Señor, y a través de tu palabra nos incitas cada mañana al despertar a reconocer de tus bondades y de tus misericordias. Y tu palabra nos confronta día tras día y nos instruye y nos corrige y nos alinea para recordarnos que un día, Señor, tú vas a pedirnos cuentas. Es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y mi anhelo, Señor, en esta mañana es que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tú te reveles en cada aspecto de nuestra vida. Y si hemos estado siendo infieles porque no supimos o no queremos administrar bien lo que tú nos has dado, Señor, que hoy salgamos aprobados de este lugar con una conciencia a través de tu Espíritu Santo, que un día nos vas a pedir cuentas y vas a evaluar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras responsabilidades. Y por eso hoy te doy gracias. En el nombre de Jesús te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra y dé fruto al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mijo. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Cuando nosotros hablamos de este versículo y lo que Él quiere que usted y yo entendamos en esta mañana, es muy simple. Es necesario o es requerido que los administradores sean hallados fieles. Significa que si usted y yo vamos a ser hallados fieles, un día nos van a evaluar, un día nos van a pedir cuentas. Y por eso es importante entender con respecto a la Biblia que habla de un administrador. Número uno, pues un administrador no es un dueño. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Es alguien que se le confía algo que le pertenece a otro. Todo lo que tenemos, dice la Biblia, le pertenece a Dios. Dígame si usted lo cree. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestros dones le pertenecen a Dios. Nuestra influencia. Y ser administrador es manejar o administrar lo que Dios me confió conforme a su voluntad y no la mía. Él me confió a mí, le confió a usted su familia, le confió a usted su tiempo, le confió a usted un don específico dado por Dios, no por nosotros los hombres, sino por Dios.
Y el ser hallado fiel como un administrador es vivir bajo la obediencia, no solo producir resultados, porque Dios no mide la fidelidad por el éxito visible, sino por obediencia constante, un día a la vez. Y por eso, si usted está en este lugar y usted dirá, bueno, yo tengo poco lo que Dios me ha dado, la pregunta es, ¿estás siendo fiel en lo poco que Dios te ha dado? Te dio un don tal vez pequeño y la pregunta es, ¿estaré siendo fiel en lo poco que te ha dado? O si te dio una responsabilidad sencilla, ¿estaremos siendo fieles en esa responsabilidad sencilla o la estamos menospreciando porque nos empezamos a comparar con las bendiciones y los dones de alguien más y descuidaste lo que Dios te dio? Y por eso la fidelidad hoy no depende de cantidad, sino del corazón que quieres agradar al Señor. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Fidelidad es vivir con la conciencia que un día vamos a rendirle cuentas delante del Señor. Si no, vaya conmigo por favor a 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que ser hallado fiel implica que un día seremos examinados. Un día vamos a rendirle cuentas al Señor, y esto no es para condenación, sino para evaluar qué tal mayordomos fuimos, qué mayordomía le enseñamos a Dios. Y muchas veces preguntas tal vez en tu ser interior si todo lo que tú tienes verdaderamente es tuyo. Un día el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo administraste tu tiempo que yo te di? ¿Cómo manejaste los recursos que yo te di? ¿Cómo trataste a las personas que estaban bajo tu cuidado? Dios nos va a pedir un día y va a evaluar nuestra mayordomía, y tú y yo vamos a tener que responderle al dueño de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios no solo visita para bendecir, Dios visita para evaluar, para corregir, para reposicionar y también para promovernos. La palabra visitación, usted sabe que es una intervención divina, intencional de Dios, y es un momento en el cual el cielo se acerca a la tierra para resolver asuntos pendientes. La visitación de Dios trae responsabilidad. Muchos desean una visitación celestial, pero pocos entienden que toda visitación viene acompañada de una responsabilidad que Dios demanda que tú y yo seamos buenos mayordomos. Cuando Él visita una vida, cuando Él visita una casa, cuando Él visita una iglesia, cuando Él visita una generación, va a examinar qué tal mayordomos fuimos. Y tal vez cuando hablamos de mayordomía, nuestra mente está limitada a pensar que solo es el dinero. No, la mayordomía que Dios va a evaluar es tu tiempo, es tus recursos, es tus dones, tu familia, tu llamado, tu influencia, las oportunidades que Dios te dio que no supiste administrar. ¿Cuántos de aquí hemos estado en un momento determinado de nuestra vida donde se abrió una puerta que Dios abrió y la menospreciamos y la malgastamos y no pudimos tomar el paso que Dios quería? Usted la puede reconocer y reconocer que Dios ha abierto puertas y muchas veces no cuidamos lo que Dios nos dio. Diga conmigo, todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. No está muy convencido de eso, ¿verdad? Diga conmigo, todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios, y Él espera que lo administremos con fidelidad. Pastor, ¿y dónde dice eso? Qué bueno que me preguntas. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. En él habitan. Quiere decir que Él es dueño de todo. Todo, su familia, todo, Él es dueño de todo. Todo lo que está en la tierra de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. No hay nada que no le pertenezca a Dios. Todo es de Él. Y por eso, punto número 1, diga conmigo, Dios visita para recordarnos que no somos dueños, sino mayordomos. Y mire cómo marca la diferencia eso. Y le quiero dar un principio espiritual, porque una de las primeras cosas que Dios corrige cuando visita la vida de sus hijos es la mentalidad de propiedad. ¿Por qué?
porque nosotros muchas veces nos apropiamos fácilmente de lo que Dios solamente nos está prestando. ¿Cómo así, pastor? Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2. Y usted sabe esta historia, pero Dios visita cuando usted y yo muchas veces nos olvidamos que somos administradores temporales de recursos eternos. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, que de él comieres, ciertamente morirás. Ayúdeme por favor aquí, por favor, míreme para acá arriba. ¿Estaría de acuerdo conmigo que Dios le entregó el huerto a Adán? Gracias por su entusiasmo. Oye, ¿estaría de acuerdo conmigo que Dios le entregó el huerto? Amén. A Adán y a Eva, un huerto perfecto, provisión totalmente abundante. Si usted ha leído esa porción, que estoy seguro que sí, pues los teólogos dicen que habían alrededor de por lo menos 2,000 árboles frutales, de los cuales daban fruto para poder comer. Esencialmente Dios le dijo: puedes comer de 1999 árboles de fruto, pero de este no. ¿Estaría de acuerdo conmigo que Dios seguía siendo el dueño del huerto? Si no, no le hubiera puesto condición. Y le dice, le da un huerto perfecto, le da provisión abundante, autoridad espiritual, libertad, pero con límites. Y qué lindo es ver que cuando ellos decidieron cruzar el límite que Dios les había dicho que no cruzaran, es cuando Dios los visita. Y muchas veces Dios viene a visitar nuestra vida porque cruzamos el límite. Cruzamos el límite. Dios visitó el huerto no porque ignorara lo que había sucedido, sino para llamarlos a rendirles cuentas. Vaya conmigo, capítulo 3, versículo 9, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que la pregunta de Dios era geográfica? No, él sabía dónde estaban. La pregunta de Dios era una pregunta espiritual y administrativa. Yo te puse aquí para que tú lo trabajes, para que tú lo labres, para que seas bendecido por él. Pero el momento que cruzaron el límite, Dios visitó y les dice: ¿dónde estás? Y muchas veces Dios nos ha visitado para recordarnos que nos estamos cruzando del límite y quiere preguntarnos: ¿dónde estás? Eso fue lo que hizo con ellos. Ellos, mire, como le dije hace un momento, la pregunta no fue geográfica, sino quería ver la condición del corazón de ellos. Habían dejado de verse como mayordomos y actuaron como dueños. Tomaron decisiones sin importar el mandato del que les había dado todo. Le doy otro ejemplo. Daniel capítulo 4, versículo 30. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Perdón, ayúdame a entender esto. Dios le permite, si usted va al libro de Oseas, dice que él pone y quita reyes. Le permite gobernar y reinar.
y se le fue dado a él, y conforme él reconoce que eso era para la gloria de él, y todo lo que había sido edificado era para su gloria, y con su fuerza y su poder había podido hacer lo que había hecho, dice: ahora se te será quitado de ti hasta que reconozcas. Cuando usted y yo vemos esta porción, esa misma noche Dios le quita el reinado. ¿Por qué? Porque lo atribuyó a sí mismo, todo lo que Dios le había permitido edificar y lo que Dios le había dado. Y el versículo 32 nos recuerda que si usted y yo vamos a edificar y hacer, hermano, recuérdese que usted no es dueño, usted es administrador. Y dice el versículo 32: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre todo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado creyendo que somos propietarios? Mire lo que dice Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Pregunta para usted y para mí en esta mañana: ¿reconocemos diariamente que Él es el dueño de mi vida? ¿Y por qué vives desperdiciándola en cosas y placeres que no son la voluntad de Dios? ¿Tomamos decisiones financieras sin consultar a Dios? ¿Administramos los bienes con un sentido eterno y una percepción celestial? La visitación de Dios comienza nuevamente cuando el señorío absoluto de Dios es el que gobierna nuestras vidas. Usted y yo no somos dueños ni de nuestra propia vida, ni de nuestro tiempo, ni de nuestra familia, ni de nuestros recursos, ni de nuestros dones. Él quiere que la gloria sea para Él. Punto número 2: Dios visita para examinar nuestra fidelidad en lo poco. ¿Cuántas veces, amado hermano, y le doy un principio espiritual en el cual nos podemos regir? Dios nunca comienza evaluando lo grande. Él va, hermano, a examinar nuestra fidelidad en lo poco. En lo poco que te ha dado, Él quiere ver fidelidad. La fidelidad se prueba en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que no mucha gente ve, y Dios ve y evalúa nuestra vida y nuestros pasos si lo estamos siendo fieles a Él en lo poco. Porque muchos queremos lo grande, muchos vivimos pidiéndole a Dios lo grande, pero lo poco que tenemos no lo estamos cuidando, lo estamos descuidando. Y si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, vamos a ser infieles en lo grande. Amén. ¿Está conmigo acá? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Hay una historia muy fascinante, porque en la escritura usted no ha visto en ninguna ocasión que Dios vuelva millonario a alguien. ¿Estaría de acuerdo conmigo? No, le da los recursos para hacerlo. Y hay una historia acá de una viuda. Vaya conmigo por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, y mire lo que dice la escritura. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Eliseo el profeta, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, escuche por favor, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando ésta se llene, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas,
estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Versículo 7. Vino a ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Examinemos esta pequeña historia, usted la puede leer en casa en detalle, pero yo veo tres cosas cruciales aquí. Número uno, estaba en una crisis, ¿sí o no? Murió su esposo, esa es una crisis. Segundo, estaba endeudada, esa es una crisis. Y tenía una amenaza familiar, porque las deudas que ella tenía, pues le daban el derecho al acreedor de tomar a sus hijos como esclavos. Y ella no solo había perdido a su esposo, sino por las deudas iba a perder a sus dos hijos. Va al hombre de Dios y le dice: bueno, muéstrame qué tienes. Él no le preguntó qué le faltaba, o sí le preguntó. Él le dijo: ¿qué te hace falta? Eso le dijo. No, le dijo: ¿qué tienes en casa? Y dice la Biblia que solo tenía una vasija de aceite, pero fue suficiente para que Dios visitara su casa con provisión sobrenatural. Diga conmigo: Dios multiplica lo que se pone en sus manos, no lo que se retiene. Y esta mujer, escúcheme bien por favor, tenía una crisis dificilísima. Estaba endeudada, era viuda, sus hijos estaban con una amenaza de desaparecer, de llevárselos el acreedor. Y mire por favor, este es un principio espiritual que usted y yo tenemos que tomar hoy como mayordomos de Dios. Dios no multiplica el caos, multiplica lo que está organizado. Bendice la mano del diligente. Cuando usted lee 1 Corintios 14, nos habla con respecto a la adoración y cómo debe de ser todo decentemente y con orden. Pero estaría de acuerdo conmigo que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras aportaciones son un tipo de adoración a Dios. Claro que sí, no es una transacción comercial. Él ama el orden, y muchos oramos para que multiplique el caos que tenemos. Pero por favor, vamos a ser prácticos. Hay desorden financiero en nuestras vidas y queremos que Dios multiplique el desorden. Muchas veces no hemos ni revisado nuestras cuentas para ver cuánto debemos, pero queremos que Dios multiplique nuestras finanzas. Hay gastos más elevados de los ingresos, y eso causa una deuda, un déficit mensual, que ni siquiera hemos examinado cuánto gastamos contra cuánto entra. Hay presupuestos que no existen. Quiere decir, si tu presupuesto mensual son $500, pero estás gastando 800, hay un déficit mensual. Dios quiere bendecirnos, y qué lindo poder ver estas claves de los milagros que Dios puede hacer. Número uno, esta viuda identificó lo que tenía. ¿Cuánto tenía? ¿Qué tenía? Una vasija, la identificó. Número dos, siguió las instrucciones del hombre de Dios, que le dijo: ve y recoge vacías, ve y trae vasijas vacías. Ella obedece y siguió las instrucciones específicas del hombre de Dios. Quiere decir, administró lo que puso en las manos de Dios y lo administró correctamente, y el resultado fue que no solo pagó sus deudas, sino que todavía le sobró. Y muchas veces queremos que Dios multiplique el caos y el desorden que usted y yo negligentemente hemos decidido no ver y no evaluar lo que Dios nos pidió que administráramos. Dios multiplicó lo que ella organizó. Proverbios capítulo 21:5 dice: los planes del dirigente conducen a la abundancia. Entonces yo te pregunto en esta mañana: ¿tienes un presupuesto financiero en tu casa? Es que Dios no me escucha. Si supiera toda la crisis que está pasando a mi alrededor. Hay crisis, pero amado hermano, usted y yo dependemos del Señor. Él es capaz de multiplicar lo que pones en sus manos y ordenas, pero Él no quiere multiplicar un caos por ser negligentes. ¿Tienes un presupuesto mensual en tu casa?
para saber cuáles son tus responsabilidades y cuántos ingresos hay? Lo lindo de la matemática es que es una ciencia en blanco y negro, no hay gris. No puedes adivinar. Es exacta. Es exacta. Revisas cuánto gastas, cuánto debes, planificamos o improvisamos. La visitación de Dios muchas veces llega a nuestra vida dándonos sabiduría, dándonos corrección, disciplina y estructura. Eso es lo que Dios quiere ordenar. Le doy un ejemplo más. Un jovencito en Juan capítulo 6, usted lo puede leer toda la historia del 1 al 13 en casa. Un joven tenía 5 panes y 2 peces, mientras que él los hubiera mantenido en su propiedad, ahí se hubieran quedado. Pero dice la Biblia que él los entregó al Señor Jesús, y Jesús no multiplicó lo que estaba guardado, sino lo que fue ofrecido. Aló, es un principio espiritual. Dios va a multiplicar lo que se pone delante de él en sus manos, y lo que se ha organizado y lo que se ha visto, lo que se ha evaluado. Y mira el resultado. Vaya conmigo al versículo 12, por favor, usted lo sabe. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13: recogieron pues y llenaron, oiga por favor, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Les recuerdo que ahí no habían 10 personas, alrededor de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Amado hermano, escúcheme bien. Se requiere, dice la Biblia, que de los administradores cada uno sea hallado fiel. Dios escucha nuestra oración, pero Él no va a multiplicar lo que está en desorden. Él no va a multiplicar lo que está en caos. Él no va a multiplicar lo que se retiene. Él no va a multiplicar lo que no se le entrega para que lo haga. Usted y yo somos administradores. Pregunta para usted: ¿somos fieles con lo que tenemos? ¿Honro a Dios antes de gastar? ¿Administro bienes antes de pedir aumentos? Porque muchas veces pedimos aumentos porque no nos alcanza, pero no porque no podamos vivir con lo que tenemos, sino que hemos descuidado la mayordomía que Dios espera de sus hijos. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Sonría, que Cristo le ama. Dele un fuerte aplauso si usted cree que Él puede multiplicar lo que usted trae delante de Él. Dios no multiplica lo que se descuida, multiplica lo que se honra. Usted es un buen mayordomo, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Punto número 3. Dios visita para corregir una mayordomía descuidada. Cuando la mayordomía se descuida, la visitación se transforma en un llamado al arrepentimiento y a una corrección. Él lo hace porque nos ama y quiere vernos bendecidos. Proverbios capítulo, Apocalipsis, lo tengo en inglés, perdone. Apocalipsis dice Revelation, Apocalipsis 3:15, mire lo que dice, y le habla a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escuche por favor: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, mira estas palabras tan fuertes, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amado hermano, Dios está pidiendo que usted y yo tomemos un momento para evaluar nuestra mayordomía, porque Él va a visitar y va a corregir una mayordomía descuidada porque nos ama.
porque él ama a sus hijos y al que toma por hijo, dice, lo corrige y lo azota. Pero lo hace no con el fin de verte sufrir, sino de realinearte para vivir bajo las bendiciones de un padre intencional que ama a sus hijos y quiere verlos bendecidos. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Le doy una historia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, había un rey, usted sabe la historia de él. Dice que fue bendecido en gran manera. Este hombre era hábil, era diligente en todo lo que hizo, hasta que llegó un diagnóstico de enfermedad sobre su vida. Mire lo que dice el versículo 20, capítulo 20, versículo 1 del segundo libro de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, así: ordena tu casa, oiga por favor, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Usted puede leerlo en casa detenidamente. Dice la Biblia que Dios le otorga 15 años más de vida, y le dice: dame una prueba de que Dios me va a sanar. Y le dice: bueno, que retroceda el sol 10 grados para saber de qué él está hablando. Hizo que retrocediera el sol, y esa fue una señal para él. Fue sanado milagrosamente, prosperado abundantemente. Pero cuando Dios lo visitó nuevamente, dice la Biblia que este hombre, pues Dios le dio bendición, le dio sanidad y le permite permanecer en el reinado. Dice que este rey se llenó de orgullo y mostró todos sus tesoros al enemigo por orgullo, para dejarle saber de que él estaba muy bien, y no protegió, oiga por favor, lo que Dios le había confiado. Usted no muestra los tesoros de su casa a cualquier persona, ni mucho menos al enemigo, al opositor, el que está contra usted. Usted no lo hace. Y viene el rey Ezequías y abre la puerta de sus tesoros para permitir que el enemigo entrara, y no protegió lo que Dios le había confiado. E Isaías vio, y Dios vio el corazón de este rey que se llenó de orgullo. Y viene el profeta Isaías y profetizó consecuencias que habían de venir a sus generaciones futuras. Los hijos del rey Ezequías no sirvieron al Dios de Israel, sino que terminaron siendo eunucos, fueron castrados y sirvieron a los reyes de Babilonia, y a él le pareció bien. ¿Habrá algo mal aquí? Recibe su bendición, recibe una sanidad milagrosa, y él decide que siempre y cuando le estuvo bien, pues sálvese quien pueda. Escúcheme bien: cada decisión que usted y yo hacemos hoy puede afectar. Una mala mayordomía hoy puede afectar las generaciones de mañana. Amado hermano, por favor, abramos nuestros ojos, porque Dios viene y visita para corregir una mayordomía que ha sido descuidada. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides de las bendiciones que Él ha hecho por ti. En Lucas capítulo 12 habla de un rico insensato. Dice que este hombre acumuló riquezas para sí mismo, pero no fue rico para con Dios. Y dice el versículo 20, dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Puedes acumular graneros, pero si no fuiste rico para con Dios, en tu don, en tu familia, en tu tiempo, en tus recursos, y lo acumulaste solo para ti, querido hermano, dice la Biblia y le habla y nos da esta parábola del rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, porque lo que usted y yo tenemos le pertenece todo al Señor. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Seamos administradores y ricos para con Dios. Ser canales de bendición, no estanques. Dios bendice canales, no estanques. El agua estancada empieza a apestar. El agua que fluye, hermano, es agua que es de bendición para muchos. Proverbios capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Voy a pausar aquí un segundo. Mire, esto es
y ha sido, hermano, malinterpretado, manipulado. Y hay muchas personas que tal vez están en este lugar que dicen: yo no creo en eso de dar el diezmo, no creo en ofrendar, Dios no necesita mi dinero. Amado hermano, escúchame bien, no se trata del dinero. Dios no necesita nuestro dinero, pero Él va a evaluar nuestro corazón. Y escúcheme bien, usted lee en el Antiguo Testamento y ve una y otra vez, y hay personas que dicen: hombre, eso era para el Antiguo Testamento. Pero yo le vengo a decir en el nombre del Señor, hay unos principios y ordenanzas ordinarias de Dios. Número uno, diga conmigo: Dios no cambia. Ay, pastor, eso en el Antiguo Testamento. Pues yo creo en mi corazón que Él lo dejó para probar nuestro corazón, porque si usted y yo no somos propietarios, sino que somos administradores, amado hermano, honrémoslo a Él con nuestros bienes. Y por eso yo creo en todo mi corazón que el diezmar al Señor es una prueba de nuestra fe. Le doy ejemplos. Cuando usted y yo venimos y vemos en la Biblia el número 10, representa número de, ayúdeme, número de prueba. El número 10 a través de la Biblia representa prueba. Le doy ejemplos. ¿Cuántas plagas mandó el Señor a Egipto para probar el corazón? ¿Cuántas? ¿Cuántos mandamientos le dio a Israel para probar a Israel? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? Dele con ganas si usted lo cree, por favor. No tenga temor, esto no es un trick question. ¿Cuántas veces le cambiaron su salario a Jacob? 10 veces. ¿Cuántos días probaron a Daniel? 10 días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas? ¿Cuántos días de prueba en el Apocalipsis? 10. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Menos mal que estaba poniendo atención, ¿verdad? Menos mal que estaba poniendo. Alguno dijo 10 por ahí. Estaba probándolo nada más. Pero le voy a decir algo. Muchas veces usted ve en la Escritura la consecuencia del comportamiento de los hijos de Dios que cargaron sus pecados. Y usted dirá: ay, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento esa era la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Pues le doy un ejemplo. En el Antiguo Pacto, en la ley, ¿el adulterio era considerado algo grande? Claro que sí. Y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ¿es también castigado? Claro que sí. Mire qué terrible. No terrible, sino que qué poderoso es. Bajo la ley, todo aquel que adulterara y que tomara a la mujer ajena era apedreado. ¿Está conmigo? En el Nuevo Testamento la Escritura dice: todo aquel que ve con los ojos y codicia a la mujer ya cometió no robarás, dice la Biblia, y no contendrás, no tendrás enemistad contra tu prójimo. En el Nuevo Testamento dice: si vas a venir delante del Señor, ponte a cuentas primero, porque tu ofrenda no será aceptada. Entonces no se trata del antiguo pacto o el nuevo pacto. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo 6: yo soy un Dios que no cambia. Es un principio ordinario de la vida. Yo creo que el diezmar y el ofrendar y el ser dadivosos es parte de lo que Dios desea para nosotros, para que usted y yo podamos ser un canal de bendición. Y está en la Escritura en el Nuevo Testamento, porque dicen: no, eso solo en el Antiguo Testamento. Eso era en Génesis capítulo 14. Eso fue 500 años antes de la ley, pastor. Capítulo 28 versículo 22. Eso fueron 400 años antes de la ley. Levítico 27:30. Eso era lo que Dios había apartado para su pueblo, pero eso fue antes de la ley. Deuteronomio 26 del 1 al 3, del 13 al 15 dice que tú bendecirás a aquel que pone sus bienes delante de ti. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo, capítulo 23 versículo 23: tú das tus diezmos de todo, pero eres negligente con la justicia y la misericordia. Tú das el diezmo de tus especies y de todo lo que tú das, pero eres negligente en la justicia y la misericordia. Hebreos capítulo 7 dice que Él recibe el diezmo, Él recibe las ofrendas. Hermano, créame que cuando usted y yo nos despegamos de lo que creemos que es nuestro, sino que es de Dios, Él lo bendice y lo multiplica. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Como su pastor, es mi deber
enseñarle lo que la palabra dice, porque son principios de bendición para nuestras vidas. Y muchos de nosotros nos limitamos y tal vez estamos perdiéndonos una gran bendición de lo que Dios puede hacer y multiplicar cuando se lo traemos a sus pies. Es una prueba de fe. Muchas veces ignoramos las advertencias de Dios. Hay vidas, hay áreas de nuestra vida que siguen desordenadas delante de Dios. Estoy viviendo sin pensar en la eternidad y lo que Dios quiere bendecir. Por eso una visitación de corrección a nuestra vida evita una mayor pérdida para el día de mañana. Eso le pasó a Ezequías. Fue visitado por Dios y fue advertido y recibe la misericordia de Dios, y a él le importó poco lo que iba a suceder el día de mañana. Que Dios nos encuentre, escúcheme bien, bendiciendo a nuestras generaciones. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y con eso voy aterrizando. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Punto número 4. Mire lo que dice: Dios visita para promover a los mayordomos fieles. Qué lindo es poder entender que si usted y yo somos fieles mayordomos, Dios mismo nos va a promover. La fidelidad nunca pasa desapercibida en el cielo. Por eso Mateo 25, versículo 21, mire lo que dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En la Biblia hay ejemplos, amado hermano. Ya no vamos a hablar de José, hemos hablado mucho de él, pero solo le quiero dar 4 características de esta historia que a usted y a mí nos llaman, hermano, y nos llaman a ser fieles en lo poco. Le quiero recordar que José fue fiel en la casa de Potifar en lo poco. Él fue fiel en la cárcel. Él fue fiel en la injusticia. Él fue fiel en el anonimato. Y usted sabe lo que sucedió. La Biblia dice que todo lugar donde iba José, la gente podía saber que Dios estaba, porque nunca descuidó su corazón, nunca descuidó su relación. Y tenía razones para descuidarla, tenía razones para amargarse, tenía razones para decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he sido fiel contigo? Y cuando Dios lo visita, lo promueve de prisionero a gobernador en un solo día. En un solo día. Pero esa fue, hermano, una promoción, el resultado no de un día de fidelidad, sino de años de mayordomía sometida a Dios, silenciosa, donde nadie lo miraba, pero Dios sí lo miraba. Y tal vez tú has dicho: ay, pastor, mire, yo decidí que este año iba a comenzar honrando al Señor, siendo un mayordomo fiel, pero miren, no me ha ido nada bien, entonces yo ya me canso y me voy. Queremos resultados inmediatos. Hoy vivimos en una generación de microondas, ¿verdad? 1, 2, 3, beep, is ready. No, hermano, en el Señor no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Él quiere probar corazones. Y si tú permaneces fiel, Él mismo te va a promover. Muchos queremos milagros sobrenaturales de provisión, pero en lo poco que tenemos estamos siendo infieles. Es necesario que los mayordomos sean hallados fieles. Si el Señor viniera hoy y se presentara delante de nosotros y dice: ¿dónde estás? Como le dijo a Adán y a Eva. Eso no es una pregunta geográfica, es espiritual y administrativa. ¿Dónde estás? Si el Señor te pidiera cuentas hoy de tu tiempo, ¿dónde estás? Usted sabe que nosotros queremos exhortarle a usted que traiga su Biblia física, porque estando aquí sentados 1 hora 45 minutos, y cuando se me calienta el corazón, se me alarga la lengua, le tiramos 1 hora 59 minutos. No podemos ni siquiera dejar nuestro dispositivo electrónico para estar distraídos y estar en línea. Cuando el Señor te llama, no te llama por el celular, te habla por su palabra. Traiga su Biblia.
Pastor, ¿es pecado traer digital? No estoy diciendo eso. Pero si vamos a estar 7 días a la semana y le vamos a dedicar 2 horas, y de esas 2 horas estamos tal vez aquí físicamente, pero ausentes en nuestra mente, en nuestro corazón, por los afanes de esta vida, el Señor te dice: ¿estás siendo fiel? Porque usted ve milagros como el de José, pero eso fueron años de mayordomía cuando nadie lo miraba. Otro ejemplo, Daniel capítulo 6 versículo 21. Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, versículo 22, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, hallado fiel, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Diga conmigo: buen mayordomo. Él fue hallado fiel bajo una amenaza de muerte. ¿No es curioso cuando usted ve personas fieles dependiendo de la circunstancia o con quién los rodea? Usted ha conocido personas que son cristianas, depende de donde estén, o que sus redes sociales no se han convertido todavía. Hello. Depende de quién los está viendo, entonces son fieles. Si estás en el trabajo y tu jefe está caminando de izquierda a derecha, usted es fiel. Pero cuando no lo ven, es cuando Dios sí ve. ¿Dónde estás? ¿Estamos siendo fieles? Podemos decirle: Señor, te rindo mi cuenta. Dios envió a su ángel porque sabía que aún bajo amenaza de muerte iba a ser hallado fiel. Con esto termino. Proverbios 22, 29. Esta la saqué en 3 diferentes versiones, 3x1, y es especial. ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La Biblia Torres Amat, como me gustó esta versión. Mire lo que dice: ¿viste algún hombre puntual y expedito en sus negocios? Ese tendrá cabida con los reyes y no quedará entre la plebe. Los de oscuridad, dice otra versión. Y la versión Nuevo Mundo: ¿ves a un hombre hábil en su profesión? Al servicio de reyes entrará, no quedará al servicio de la gente común. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Si usted es fiel aún en las cosas pequeñas, Dios te va a promover para que estés delante de reyes y no con gente oscura. Pero habla de nuestro trabajo, habla de nuestro diario vivir. Seamos buenos mayordomos y que seamos hallados fieles, aún cuando hay amenazas de muerte y las circunstancias y la vida no cooperan. Porque yo quiero ver un pueblo bendecido. Yo quiero ver un pueblo pleno, que sabe honrar al Señor, que sabe ser hallado fiel. ¿Cuánto nomás nuestro Padre quiere bendecirte? Pero nosotros nos frustramos porque hemos pedido mal. Queremos que multiplique el caos, el desorden, cuando no hemos tomado los pasos para decir: te necesito, visítame para corregir, visita mi mayordomía, mis recursos, mi familia, mi tiempo, mi don, mi influencia. Tú fuiste llamado para ser luz en la oscuridad, para traer esperanza en la desesperación, para traer vida donde hay muerte. Ese es el corazón del Padre del Evangelio, que envió a su Hijo Cristo Jesús. Pero eso no se terminó ahí. La iglesia de Cristo
tiene la misma comisión: id y hacer discípulos por todas las naciones. Pero la promoción no llega solo por oración, sino por fidelidad comprobada. Él te va a pedir cuentas un día. ¿Y sabe qué? Qué rico que nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Póngase de pie con nosotros en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Él es el dueño de todo. Tú y yo somos administradores de Él. Él va a evaluar y nos va a pedir cuentas de nuestra fidelidad. Va a corregir nuestra mayordomía descuidada y va a promover nuestra obediencia. Pregunta para ti en esta mañana: ¿cómo te va a encontrar el Señor a ti y a mí? ¿Estamos siendo fieles? Yo sé que habemos muchos acá, y digo habemos porque no todos hemos cumplido con el llamado del Señor en toda área de nuestra vida. Habemos gente infiel. Amén. Levante su mano si usted ha sido infiel en alguna área de su vida. ¿Por qué no viene delante del Señor y nos rendimos delante de Él y decimos: Señor, yo quiero ser hallado fiel. Yo quiero ser hallado fiel con mi tiempo, con mis dones, con mi familia, con mis recursos, con mi influencia. Yo quiero ser hallado fiel. Vamos a ministrar una alabanza en el nombre del Señor y vamos a hacer este llamado y ministrar esta palabra. Y si tú eres alguien que ha fallado y eres infiel, dile: Señor, dame la sabiduría, y hoy que tu luz y tu espíritu me alumbre para ser fiel aún en lo poco. Amén. Gloria al Señor. Y en mi vida ha sido bueno. Ven aquí al frente y dile: Señor, yo necesito de ti. En mi vida ha Yo sido necesito de ti, Señor. tan bien. Necesito de ti, Señor. Con mi ser, con cada Necesito de ti, Señor. yo cantaré de lo bueno que es Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento. Hoy nuestro Padre nos pregunta: ¿dónde estamos? Estamos siendo buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, porque Él ha sido un Dios fiel. Estamos siendo buenos mayordomos con nuestra vida, con nuestro corazón, con las bendiciones con las que Él nos ha rodeado, con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestro matrimonio. Los dones que Él depositó en tu vida y en mi vida para su servicio, para que su nombre sea glorificado. Estamos siendo buenos mayordomos. Hoy nos pregunta: ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra
nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Está todo lo que Él nos dio a administrar, porque un día Él va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Amado Dios, aquí estamos. Tú hoy nos has preguntado ¿dónde están? Y esa pregunta es una pregunta espiritual que entra a esos lugares profundos, a esos lugares de nuestro corazón donde solamente nosotros y tú sabemos cómo está hoy nuestra vida. Si estamos siendo fieles a ti en todo lo que nos has dado a administrar. Porque el plan de tu corazón, porque tu corazón, Padre, es bendecir nuestras vidas, es bendecirnos en todo, amado Dios, es bendecir a nuestras familias. Padre, aquí estamos hoy, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, porque tú has sido fiel. Gracias, Padre, por todo lo que has depositado en nuestras manos. Padre, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Mi vida es tuya, amado Dios. La familia que me has dado es tuya, amado Dios. El esposo que tú me has dado es tuyo. Las finanzas con las que tú nos has dado, Señor, tomamos la decisión de todo lugar, toda área de nuestras vidas donde hemos sido infieles, Padre, de tomar la decisión de ser fieles a ti, Señor, de cuidar lo que tú nos has dado a cuidar, de cuidar nuestros matrimonios, de cuidar nuestras familias, de cuidar a nuestros hijos, Padre, de cuidar nuestros corazones, Señor, de cuidar los recursos financieros que tú nos has dado, amado Dios. Queremos, Padre amado, ser hallados fieles delante de ti, para que tú sigas bendiciéndonos, Señor. No por lo monetario, Padre, no por las riquezas de esta tierra, Señor, sino todo lo que vamos a sembrar para la eternidad, amado Dios. Padre, yo hoy bendigo esta casa. Yo hoy bendigo a cada familia en esta casa, Señor amado. Levanta tus manos y recibe la bendición que viene de parte de Dios en esta mañana. Padre amado, yo bendigo hoy a esta casa, Señor. Yo bendigo a cada familia representada en esta casa. Yo bendigo, Padre amado, sus hogares. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Padre, trae restauración donde se ha descuidado la relación de padres e hijos y ha habido rotura, Señor, y el enemigo ha entrado para dañar lo que más amamos, que son nuestros hijos. Trae restauración en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Tal vez muchas veces hemos estado afanados, Señor, y hemos descuidado esos tesoros que tú nos has dado a cuidar, que son nuestros hijos, Padre. Esos olivos verdes sentados alrededor de nuestra mesa, y de ellos va a brotar una unción especial, un aceite especial. Padre, perdónanos si hemos descuidado a nuestros hijos y ayúdanos, Señor, a que haya sanidad, restauración, Padre amado. Padre, si hemos descuidado nuestros matrimonios, trae restauración a los matrimonios de esta casa. Que hoy tu orden venga, Señor. Que tu reino se establezca en nuestras vidas. Que tu reino hoy venga y sea establecido en nuestras vidas, en nuestras casas. Que tu orden entre, Señor amado, y donde hay desorden, que haya vida, Señor, porque donde hay orden, hay propósito eterno, amado Dios. Yo hoy bendigo esta casa. Bendigo a cada familia de esta casa, Señor.
declaro, amado Dios, que todo lo que es nuestro, no va a haber nada ni nadie que lo tome y lo robe, amado Dios. Porque hoy salimos de este lugar con la convicción que tú nos has llamado a ser administradores, Señor. Y lo vamos a hacer con un corazón entregado a ti, amado Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, amado Dios.